bien los derechos de aquel que es intervenido. Y eso es muy bien visto por la ciudadanía austriaca. Tomemos en cuenta que acá la Policía Nacional tiene una imagen distante de la ciudadanía, según esta encuesta, este trabajo de IEP, no solamente porque se considera que es poco eficiente. Acá en el Perú uno va a poner una denuncia, pero luego no sabe si hizo lo correcto o no, porque los resultados de la misma no la ve nunca, ¿no? Acá también hay otro factor, no solamente la policía. Recuerden que quien dirige la investigación es el fiscal, ¿no? Pero acá cuando te roban el celular la piensas, ¿voy o no lo voy a denunciar? Porque no va a pasar nada, uno dice, ¿no? Pero no solamente ellos, sino también los abusos policiales o la desproporción en el uso de la fuerza durante las protestas de inicio de año han distanciado a buena parte de la ciudadanía de sus fuerzas del orden. Y vamos con aquí está Finlandia, ¿no? 149 policías por cada 100.000 habitantes. En Perú hay cerca de 270, 280 policías por cada 100.000 habitantes, cifras más, cifras menos, pero tenemos más policías por población que en Finlandia, por ejemplo. Pero en Finlandia hay una mucha mayor confianza en su fuerza policial. Entonces, no necesariamente hablamos de un tema de números, no solamente es un tema de números, en instantes vamos a conversarlo con un especialista. O sea, porque pongan a 6.000 o 7.000 agentes más en la calle, como señalan las autoridades, será esta policía del orden y seguridad, no se garantiza que ni haya más orden y seguridad, ni que la gente confíe más en su Policía Nacional. Y vamos a ver un último país. Alemania, 82% de confianza, muy bajos niveles de corrupción. Esto se repite una y otra vez en varios países, ¿no? La bajísima corrupción policial, que realmente acerca a la ciudadanía con sus fuerzas del orden, porque los consideran legítimos, porque los respetan, ¿no? Entre otros factores. Porque ¿cuáles son los factores? Y yo lo destaco brevemente, que hacen que la ciudadanía confíe en su policía. Primero, la capacidad. Esto se puede medir en el número de agentes, es cierto, pero como hemos visto, no en todos los países hay un importante número de agentes por el número de habitantes. De hecho, en Alemania el número de agentes es relativamente bajo con relación a sus habitantes, en Finlandia también, en Dinamarca también. En España pasan de 300 agentes por cada 100.000 habitantes, ¿no? En Italia 400, en Turquía 500. Aquí en Perú 280 más o menos, pero en otros países bastante menos y confían en su policía. Entonces, la capacidad es importante, pero no es fundamental. Efectividad, ahí sí. ¿Cuán bien usa la policía su capacidad? Bajo este índice se valoran aspectos como la corrupción, ¿no? Nada de para mi gaseosita, no. Legitimidad, mide la percepción de la policía que actúa en el mejor interés del país y sus ciudadanos. Aquí el uso de la fuerza de los agentes del orden es fundamental, ¿no? El uso de la fuerza medido. Ojo que acá en nuestro país se considera que la policía puede utilizar en algunas circunstancias la fuerza de forma desproporcionada, pero en Estados Unidos eso sí es el pan de cada día, ¿eh? En Estados Unidos permanentemente denuncias de abuso policial y ahí no pasa nada. Miramos esto también en relación con otros países. Y resultados, y acaso esto es lo más relevante, los resultados. ¿Mis calles son más seguras o no son más seguras? Y eso hace que la gente confíe o no en su Policía Nacional. Vamos a conversar de este tema con un especialista que nos acompaña, Frank Casas. Ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Frank? ¿Puedes acercarte, por favor? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Permítame saludarlo, él es especialista en seguridad ciudadana. ¿Has estado en el Ministerio del Interior también? ¿Sigues estando ahí? No, estoy fuera del Ministerio del Interior. ¿Y estabas enseñando en la escuela de la Policía Nacional? Hemos estado enseñando en la escuela de posgrado y también en otras universidades. Y hablemos de eso de la enseñanza, porque es fundamental. Ahora el gobierno está proponiendo esta suerte de policía del orden y seguridad. 6 meses de preparación para alguien que sea licenciado en las Fuerzas Armadas, o 1 año para alguien que tenga quizás estudios previos, ¿no? Y quiera, no sé si asimilarse a la Policía Nacional es la palabra, porque no se estaría asimilando a la institución, pero que salga a las calles a patrullar y que pueda portar un arma, ¿no? Así es. ¿Tú crees que esta iniciativa del gobierno, tú que le enseñas a la policía, va a tener agentes del orden preparados en las calles o no? En principio, Martín, buenos días para ti y todo el público de Latina. En principio me parece una medida que es pertinente, ¿ya? Me parece que es una medida pertinente en la medida que no es algo nuevo en términos de la agenda pública, ¿no? No solamente es algo que se ha innovado en esta gestión del gobierno, sino que, de hecho, si retrocedemos y analizamos en retrospectiva, otros gobiernos han pretendido y han querido plantear también esa medida de incrementar policía, ¿no? Entonces, 5.000 o 6.000 más se calcula. aproximadamente, ¿no?
hay que entender también que si bien se habla de que tenemos 140.000 efectivos policiales, hay que reducirlo cuando nos concentramos en los policías que están en la calle, que claro, son los del comisaría muchos básico. están haciendo labor de escritorio. Muchos están haciendo labor de escritorio, pero hay, digamos, en términos funcionales, no todos se dedican a la labor preventiva. Hay otros que se dedican a la labor especializada de control del crimen, por ejemplo, a la investigación criminal, entre otros. Estamos hablando que en realidad el universo de policías que se dedican o que están en la labor de calle, en las comisarías básicas, son alrededor de 51 efectivos policiales. ¿Y tú crees que sería necesaria esta iniciativa de promover esta llamada policía del orden y seguridad? Si es que acaso en vez de ella se sacara a los policías de sus escritorios y se las reemplazara tal vez por personal administrativo o burócratas y se permitiera a la policía toda estar en las calles. Dos elementos sobre eso, ¿no? En principio se realiza en función de cuando existen algunas medidas como estados de emergencia, se han venido haciendo, tratando de identificar a aquellos funcionarios de policías en armas, porque también hay policías asimilados que no tienen entrenamiento en armas, que están haciendo labor administrativa y que se los ponen en calle. Eso sucede de manera frecuente. Pero estamos hablando de un universo ahí de aproximadamente 3.000 efectivos policiales nuevos, ¿no? No te llena el déficit. Lo que hay que entender acá es que esta medida que está proponiendo el gobierno también hay que entenderla solo como un punto inicial de un proceso. Falta el reglamento, falta el plan operativo de cómo se va a implementar. Por lo tanto, no hay conclusiones, pero sí muchas preguntas que son válidas y necesarias que el gobierno, en un debate abierto con la sociedad civil, con los alcaldes, empiecen a responder, ¿no? Tú lo has mencionado hace unos momentos. Sí es necesario saber cuál va a ser el filtro del perfil que se va a definir para que haya postulantes y haya egresados. En principio, peruano de nacimiento y que no tenga antecedentes. Eso en principio. En principio. Pero, ¿eso basta para en 6 meses ponerle a alguien un arma al cinto y sacarlo a la calle? Por eso que es necesario poder definir, oye, cuál va a ser realmente el perfil de funcionario que tú vas a tener y vas a contratar por un periodo de 3 años para definir luego, oye, cómo va a ser el entrenamiento, ¿no? Porque indudablemente habrán personas que puedan capacitarse rápidamente en 6 o 1 año y habrán otras que no, dependiendo del perfil que estás ingresado. No es lo mismo un reservista licenciado de las Fuerzas Armadas que una persona que termina el colegio y quiere ingresar a la Policía Nacional del Perú. Antes de pasar a otro tema, pero también fundamental. Pero imaginemos, sacan a 6.000 más a la calle, ¿no? 6.000 agentes, que no sé si llamar propiamente policía, porque un policía tiene una preparación mayor, tanto el suboficial como el oficial, ¿no? Pero digamos, lo llama el gobierno la policía del orden y seguridad. Esa es su iniciativa. Salen a la calle, 6.000 más. Y si no son parte de la estructura de la policía, ¿a quién responden? ¿Tienen que responder igual al general? ¿Tienen que responder igual al mayor, al capitán, al comandante? ¿No? ¿Se rigen bajo las mismas normas? ¿Son disciplinados bajo el mismo reglamento o no? El proyecto de ley establece que la policía, esta nueva categoría de la policía, va a asumir las propias prerrogativas de la Policía Nacional del Perú. Es decir, va a utilizar uniforme y va a estar bajo un comando, ¿no? Específicamente bajo el comando del comisario, de la comisaría o bajo de la unidad policial de patrullaje, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté completo, que esté concluido, digamos, las preguntas, ¿no? Es necesario saber, por ejemplo, cómo se va a distribuir a esta policía. ¿Vamos a empezar a distribuirlo en aquellos lugares, digamos, universal en todo el Perú? ¿O vamos a empezar en la capital? ¿O vamos a empezar en los lugares donde hay mayor nivel de victimización? Es decir, donde existen las personas que realmente han sufrido un delito, ¿no? Y que actualmente están alrededor del 25%. Exactamente. Los últimos estudios a propósito señalan que el 25% de los peruanos, 23 punto algo, digamos, ya 1 de cada 4 peruanos, ha sufrido algún hecho delictivo en los últimos 6 meses. Pero eso no es ni siquiera que te lo cuenta el hermano, el tío, ¿no? Una gran mayoría de peruanos ha sufrido directamente un hecho delictivo, ¿no? Y en ese sentido, aquí el problema es, de cara a la policía, el número de policías en la calle o mayor efectividad de los que ya tenemos. Porque hemos visto que en países, estas comparaciones son siempre complicadas, ¿no? Pero en países como Dinamarca o Finlandia hay mucho menos efectivos por cada 100.000 habitantes que en Perú. Pero su policía tiene un rol mucho más preponderante y las ciudades son mucho más seguras. ¿Es el número igual efectividad aquí o no?
ahí hay que entender también dos cosas, ¿no? En principio, los países ejemplos que se han mostrado en estos momentos están asociados no solamente a un efectivo control del delito, sí, sino a un efectivo control de la seguridad. Y el control de la seguridad no solamente está asociado con la función policial, sino que tiene que ver con tu sistema democrático, tu sistema económico, tu sistema educativo. Sí. Entonces, si tú tienes esas condiciones... Nada es una isla acá. Exactamente, nada es una isla. Eso es en principio. Lo segundo es que viene en correlato con este punto, ¿no? Indudablemente, tener más policías no va